Hola, espero estés teniendo un bonito día. Mi nombre es Mariana y bienvenido a mi canal. Cada semana me pongo a investigar sobre un caso de crimen para compartírselos. Si te interesan los casos de crimen y te entretiene ver a alguien dibujar, te recomiendo que te suscribas a mi canal y le des clic a la campanita para que te avise cada vez que yo suba un nuevo video. El día de hoy les voy a hablar sobre el caso de Gypsy Rose. Recientemente salió una serie que se llama The Act, donde agarraron esta historia y claro, ciertas partes las hicieron mucho más dramáticas, pero la historia real también es muy impresionante. Antes de hablarles de Gypsy, les voy a hablar un poco sobre su mamá Didi Blanchard. Los abuelos de Gypsy eran Emma y Claude Pitre. Tuvieron 6 hijos, uno de estos era Didi, y aunque no hay mucha evidencia real sobre cómo era Emma Pitre, su ahora ex esposo la describe como ladrona de tiendas, además de que supuestamente se robaba la ropa de las lavanderías. En un documental sobre la historia de Gypsy, Claude comentó que él y su hija Didi Blanchard eran muy unidos y él la consentía muchísimo. Si Didi quería algo, él se lo daba. Sin embargo, al parecer la infancia de Didi no fue fácil. Claude y otros familiares explicaron que cuando a Didi no le salían las cosas como ella quería, tenía una reacción explosiva. Además, Emma, la madre de Didi, tenía reglas extrañas sobre la comida. Constantemente observaba qué es lo que Didi comía. Bueno, pasó el tiempo y cuando Didi tenía 24 años, se embarazó de Rod Blanchard, que extrañamente tenía 17 años y seguía en preparatoria. En estos tiempos, lo lógico para Rod fue casarse con Didi para hacerse cargo de su hija Gypsy. Bueno, Rod en este punto no estaba seguro de lo que había hecho, apenas tenía 18 años y ya se estaba casando con alguien. Al parecer no le tomó mucho tiempo darse cuenta de que no había tomado una buena decisión. Rod no estaba enamorado de Didi, simplemente se casó con ella por su hija. Aunque Didi siguiera embarazada de Gypsy, Rod decidió mejor dejar la relación y aunque Didi quisiera regresar con él ya estaba muy seguro de que no quería formar parte de eso. Poco tiempo después de su separación, el 27 de julio de 1991 nació Gypsy Rose. Le pusieron así porque a Didi le gustaba mucho el nombre Gypsy y Rod era fan de Guns N' Roses. Rod sabía que su hija había nacido perfectamente bien y sin problemas de salud, pero apenas pasaron 3 meses desde que nació Gypsy y Didi ya estaba empezando a tener una preocupación exagerada sobre la salud de su hija. Según Didi, Gypsy tenía apnea del sueño que causaba que dejara de respirar en la noche. Esto la preocupaba tanto que Didi empezó a llevar a Gypsy al hospital constantemente. Ella insistía muchísimo que su hija tenía varios problemas de salud, pero hubo múltiples doctores que hicieron pruebas y no encontraban nada malo con Gypsy. Didi también le decía a Rod que Gypsy tenía anomalías cromosómicas, lo que causaba que tuviera muchos otros problemas de salud. También Didi había trabajado como auxiliar de enfermería y esto le ayudó mucho a entender los términos médicos cuando hablaba con los doctores. Poco a poco, Didi inventaba más enfermedades para Gypsy. Algo que al parecer también impulsó el hecho de que Didi se obsesionara por la salud de su hija fue la muerte de su madre Emma Pitre, de la que les había hablado al inicio. Emma Pitre tuvo una muerte lenta y esto causó muchas dudas entre todos los familiares de Didi. Tiempo atrás, después de que Didi se divorciara de Rod cuando estaba embarazada de Gypsy, vivió un tiempo con su padre Claude Pitre y su nueva esposa Laura. Según Laura, Didi la intentó envenenar poniéndole herbicida en la comida. Esto causó que Laura estuviera en cama durante 9 meses. Finalmente decidieron correr a Didi de la casa y cuando Didi ya no vivía ahí, Laura empezó a sentirse bien otra vez. Bueno, después de que Didi se saliera de la casa de su papá y de su nueva esposa, tuvo que cuidar a su madre, Emma Pitre, cuando estaba a punto de morir. Según Christy Blanchard, la madrastra de Gypsy, Didi no le daba de comer a su mamá y no la bañaba. Cuando su mamá finalmente fallece, Didi empezó a obsesionarse muchísimo con los cuidados de Gypsy. Ya le había dicho que tenía varias cosas, pero ahora le decía que tenía asma severa y la forzaba a usar una máquina al dormir para que supuestamente pudiera respirar mejor.
También cuando era muy pequeña, Gypsy tuvo un accidente de motocicleta leve, se cayó, se raspó la rodilla y desde ahí Didi forzó a Gypsy a usar una silla de ruedas, aunque antes de esto ya tenía a su hija caminando con una andadera. También Didi le decía a los doctores que Gypsy tenía discapacidad mental. Esto lo respaldaba con que su hija tenía microcefalia, que es un trastorno neurológico donde la cabeza del bebé es un poco más pequeña de lo común. Didi toda la vida dijo que Gypsy no podía sobrepasar la edad mental de una niña de 6 años. Las condiciones que Didi decía que Gypsy tenía eran leucemia, que es un tipo de cáncer, distrofia muscular, que es un grupo de enfermedades que provocan debilidad progresiva, y pérdida de masa muscular. También decía que Gypsy tenía epilepsia, que es un trastorno cerebral que hace que las personas tengan convulsiones de manera recurrente. Y bueno, lo que les había dicho, que supuestamente Gypsy tenía apnea del sueño y asma. Didi también decía que su hija tenía discapacidad visual y auditiva. Sí tenía ambliopía, o como se le conoce como ojo perezoso, que le causaba una disminución en la vista, pero de todas las enfermedades que Gypsy supuestamente tenía, esta era la única real. Siempre usaba lentes muy gruesos para corregir su vista y la llegaron a operar de los ojos para fortalecer los músculos. Sin embargo, la supuesta discapacidad auditiva que tenía Gypsy por la distrofia muscular no existía. Para que Gypsy pareciera que tenía cáncer, Didi le rapaba el cabello todo el tiempo, con la excusa de que como quiera se le iba a caer. Lo más preocupante es que Didi le daba medicamento para todas estas supuestas condiciones. Usualmente se tiene un botiquín o un espacio donde guardas las medicinas, pero Didi tenía un closet lleno de medicamentos para Gypsy. Tristemente, algunos de los medicamentos usados para prevenir convulsiones causan problemas dentales. En muchos de los videos y fotografías se puede ver que Gypsy tenía problemas dentales. Didi decía que su hija era alérgica al azúcar y por eso tenía problemas en los dientes, no por todos los medicamentos que le daba que no le tenía que dar. Una de las cosas más crueles era que Didi le entumecía las encías a Gypsy para que todo el tiempo estuviera babeando. Esto logró convencer a los doctores para que le quitaran las glándulas salivales. Didi también decidió que le pusieran un tubo de alimentación a Gypsy, quitándole la posibilidad de poder probar comida. Todo el alimento que recibía era a través de ese tubo y tiempo después se llegó a sospechar que Didi tal vez le metía medicamentos para seguir enfermando a su hija de esta manera. También Didi llevó a su hija a que le hicieran un examen para saber si tenía distrofia muscular, que era lo que supuestamente ella decía que tenía. Los resultados obviamente salieron negativos, pero Didi como quiera forzaba a Gypsy a usar la silla de ruedas. Bernardo Flattenstein, el neurólogo que trató a Gypsy, dijo que se acuerda haber visto a Gypsy pararse de la silla de ruedas y poder sostener su propio peso. Aquí es cuando sospechó que Didi tal vez pudiera tener el síndrome de Munchausen por poder. El síndrome de Munchausen por poder es un tipo de maltrato infantil de alto riesgo y difícil de diagnosticar. Es muy fácil que pase desapercibido por muchos años, posiblemente porque el afectado suele ser menor de edad. Este maltrato es causado usualmente por uno de los padres que simula la existencia de una enfermedad o provoca síntomas en el niño para así poder buscar asistencia médica. El nombre Munchausen viene desde 1951, cuando a Richard Asher le pareció similar la experiencia de estos padres con la de Barón de Munchausen. Él era un barón alemán que al parecer contaba sus aventuras completamente exageradas. Y bueno, luego se agregó el Munchausen por poder, porque se trata de un caso en donde una persona inventa los síntomas de otra. En general se considera que el síndrome de Munchausen por poder no es muy común, pero como puede pasar por desapercibido, es difícil saber con exactitud cuántas personas pasan por lo que pasó Gypsy. El padre que hace esto usualmente tuvo algún abuso en la infancia o puede tener narcisismo. También el padre en esta situación casi siempre está ausente, como fue el caso de Rod Blanchard. El perpetrador también parece estar feliz de que las personas lo felicitan constantemente por cuidar tanto a su hijo.
En el caso de Didi, ella también usaba la admiración y la compasión de sus amigos y familiares para ganar dinero. Todos veían a Gypsy como una niña con discapacidad y múltiples condiciones, lo que hacía que, claro, estuvieran siempre dispuestos a ayudar. Algo muy extraño es que siempre que iban a eventos, Didi le agarraba la mano a Gypsy todo el tiempo. Esto posiblemente era por si Gypsy decía algo que no era lo correcto, Didi podía apretarle la mano y controlarla. El ex esposo de Didi, Rod Blanchard, supuestamente le enviaba a Didi $1,200 al mes de la manutención de Gypsy. También se los mandaba mucho tiempo después de que Gypsy cumpliera 18 años porque él pensaba que su hija necesitaba cuidados especiales. Didi no tenía trabajo porque decía que su trabajo de tiempo completo era cuidar a Gypsy. Esto la llevó a recibir apoyo del gobierno mediante cupones para alimento, cheques por discapacidad y seguro social. Didi también logró recaudar dinero haciendo eventos. Por ejemplo, en su casa ponía un proyector, ponía películas, un puesto de comida y le cobraba a la gente por ir, supuestamente para recaudar dinero para toda la atención médica que Gypsy necesitaba. Ni siquiera era necesario que los amigos apoyaran de esta manera a Gypsy, porque el seguro cubría todos los medicamentos y todos los tratamientos que necesitara. Era tan conocido el caso de Gypsy, a mucha gente le parecía muy inspirador y muchas personas decidieron ayudarla a ella y a su madre. Así es como Didi logró que su casa fuera construida por Habitat for Humanity, que es una organización no gubernamental con miembros que construyen viviendas para personas de escasos recursos. También, como supuestamente Gypsy tenía múltiples condiciones, la fundación Make-A-Wish les regaló un viaje a Disney a ella y a su mamá. También la cantante de música de country Miranda Lambert llegó a regalarles $3,500. Al parecer, las personas que conocían a Didi la describían como generosa con el dinero, lo que explica que no tenían problemas financieros por tantas personas que las apoyaban. La casa que Habitat for Humanity le construyó a Didi y a Gypsy tenía ciertas características que facilitaban la accesibilidad. Por ejemplo, tenía una rampa para poder entrar a la puerta principal y hasta un jacuzzi para ayudar con los dolores musculares de Gypsy. Didi con el tiempo se hizo muy amiga de Amy Pinegar, que en esos momentos era madre soltera de 4 hijos. Didi le contaba sobre su vida, sobre cómo vivía en Luisiana, pero tuvo que irse porque la familia maltrataba a Gypsy. Llegó a decir que su propio padre quemó a Gypsy con cigarros. Didi también le dijo a su amiga Amy que Rod Blanchard, el papá de Gypsy, era alcohólico, drogadicto y se burlaba de las discapacidades de Gypsy. Amy Pinegar pensaba que Rod nunca les enviaba dinero para el cuidado de Gypsy. Al parecer, Gypsy y Didi sobrevivieron el huracán Katrina en el 2005 y esto destruyó todas sus pertenencias. Didi usaba esto muchas veces como excusa para decir que no sabía dónde estaba el acta de nacimiento de Gypsy ni su historial médico. Amy después explicó que Didi le dijo que Rod ni siquiera les envió dinero cuando pasó esto del huracán Katrina. En una ocasión, el neurólogo Bernardo Flatterstein, el que les había dicho que había visto a Gypsy levantarse y poder caminar, evidentemente no le encontró ningún problema. A Didi no le pareció que el doctor dudara de por qué su hija no podía caminar y decidió irse enojada, diciéndole a las enfermeras que el doctor no sabía lo que estaba haciendo. Sin embargo, este doctor se preocupó y decidió contactar a otros doctores que también atendieron a Gypsy, porque Didi supuestamente había perdido todo el historial de su hija. Todos los doctores coincidían en que Gypsy no tenía nada. El doctor Bernardo sentía que no tenía suficiente evidencia como para hablarle a los servicios de protección de menores. Pero 4 años después, cuando Gypsy ya tenía 18 años, otro doctor sí decidió contactar a las autoridades para comentarle sus sospechas de que Gypsy no tenía ninguna de las condiciones que su mamá decía que tenía. Ahí es cuando 2 trabajadores fueron a casa de Didi, pero no encontraron nada raro. Aunque Gypsy pudo hablar con los trabajadores sociales, le tenía tanto miedo a Didi que no les dijo la verdad. También ya para este punto ella era muy buena mintiendo. Además, Didi sí llegó a maltratar varias veces a Gypsy de forma física.
Un año después, en el 2010, Gypsy ya tenía 19 años y ya se estaba interesando un poco más en los hombres. Además, Gypsy se empezó a ser muy amiga de Aaliyah, que era la hija de Amy Pinegar, la amiga de Didi. Y Aaliyah de repente le contaba cosas de amor a Gypsy. A Didi nunca le pareció esto porque, según ella, Gypsy tenía la mentalidad de una niña de 6, 7 años y no tenía por qué estar escuchando cosas de adolescentes. Para poder tener tantita libertad, este año Gypsy decidió hacerse una cuenta secreta de Facebook, algo que solo su amiga Aaliyah sabía. Como Didi tenía facilidad para conseguir medicamentos, al parecer tomaba unos bastante fuertes para poder dormir. Mientras Didi dormía, Gypsy utilizaba la computadora, claro que sin que se diera cuenta. Llegó a crear hasta 5 correos diferentes y varias cuentas de Facebook. Una de estas cuentas se llamaba Emma Rose. Gypsy, aunque tuviera 19 años, siempre estuvo expuesta a contenido muy infantil, por lo que ella realmente creía que las historias de Disney eran reales y ella iba a encontrar su príncipe azul. En el 2011, Gypsy y Didi fueron a una convención de sci-fi y mientras su mamá no ponía atención, Gypsy logró escaparse con un hombre de 35 años. Ella claramente le dijo que tenía más años, que era más grande, y ella y el hombre se fueron a su cuarto de hotel. Didi estaba muy asustada por no encontrar a su hija y los encontró muy rápido porque le empezó a preguntar a la gente si la habían visto. Didi se enojó horrible con el hombre y con Gypsy y le dijo que ella era menor de edad, aunque Gypsy en este año ya tenía 19 años. Cuando llegaron a su casa, Didi estaba tan enojada que destruyó la computadora que Gypsy estuvo usando todo este tiempo con un martillo. Luego, como castigo por haber intentado huir, Didi ató a la cama a Gypsy durante 2 semanas completas. Gypsy dijo que durante este tiempo su mamá casi no le daba de comer y lo describe como una de las peores experiencias de su vida. Con el tiempo, Gypsy logró tener otra computadora y encontró sitios de citas en línea. Uno de ellos era un sitio cristiano para citas y en el 2012 decidió registrarse. Ella ya tenía 21 años en este punto y ahí es cuando conoció a Nick Godejohn. Nick vivía en Wisconsin con su familia y se reportó que fue diagnosticado con autismo y un coeficiente intelectual inferior al promedio. Gypsy le confesó a su amiga Aaliyah que conoció a Nick y que era el amor de su vida, estaba completamente enamorada. Y para que ella pudiera hablar con Nick, tenía una cuenta secreta de Facebook llamada Devona Wolf, aunque posiblemente también usaba la otra cuenta llamada Emma Rose. Nick empezó a explicarle a Gypsy sobre BDSM, que es un término creado para abarcar un grupo de prácticas eróticas. Gypsy nunca tuvo una vida común, por lo que fue un cambio radical de no saber absolutamente nada del tema sexual a conocer el BDSM. Ella se vestía de cierta forma para complacer a Nick y hablaban mucho de violencia. Nick le confesó a Gypsy que tenía múltiples personalidades, pero al parecer esto no le importó mucho. Ella cuenta que ya estaba acostumbrada a hacer lo que le decían y en general su vida pues era una mentira. Nick le explicó a Gypsy que dentro de sus personalidades tenía un lado bueno, que era Nick, y un lado malo, que era un vampiro llamado Victor. En el 2015, Gypsy y Nick ya llevaban tiempo siendo pareja y ella ya lo quería conocer en persona. Además, sabía que su mamá no quería que ella tuviera un novio, pero pensó que sería buena idea presentarle a Nick en persona. Entonces, hicieron el plan de conocerse en un cine. Gypsy le pidió a Didi ir a ver la película de Cenicienta al cine, pero lo que limitó el plan de ambos es que Nick fue al cine completamente solo y vestido del príncipe encantador. En momentos, Nick tenía 24 años y claro que a Didi se le iba a hacer extraño que un hombre de 24 años vestido del príncipe encantador estuviera viendo Cenicienta solo. Gypsy estaba vestida de Cenicienta y cuando ya estaban dentro de la sala, Nick se intentaba acercar demasiado a Gypsy. Didi obviamente se molestaba porque, repito, era algo raro. Finalmente, Gypsy logró separarse de Didi porque le dijo que tenía que ir al baño y fue sola. Ahí es cuando se vio con Nick y tuvieron relaciones por primera vez en el baño. Bueno, se fueron del cine y Nick y Gypsy continuaron comunicándose por medio de Facebook. Gypsy desde el inicio
le contó la verdad a Nick, que ella sí podía caminar y que Didi la llenaba de medicamentos que no necesitaba. Una noche, Gypsy y Nick estaban platicando y cuando él le dijo que haría lo que sea para protegerla, ella le preguntó si la protegería de su propia madre. Justo ahí es cuando comenzó el plan para matar a Didi. Gypsy supuestamente le envió dinero a Nick para que pudiera viajar hasta Springfield, que era donde ellas dos estaban viviendo. Además, Gypsy se robó un cuchillo de Walmart para que pudiera utilizarlo. Una noche de junio de 2015, Nick entró a la casa de Gypsy, claramente ella le abrió la puerta, luego se escondió en el baño y él acuchilló a Didi varias veces mientras ella estaba dormida. Gypsy dijo que escuchó a su madre gritar su nombre varias veces y curiosamente antes de irse a dormir le dijo a Gypsy que no la lastimara. Luego de que Nick asesinara a Didi, tuvieron relaciones sexuales, pero dice Gypsy que no fue con consentimiento. Gypsy también sabía que Didi tenía alrededor de $4,000 escondidos, la mayor parte provenientes de lo que le mandaba su papá, y decidió llevárselos. Ambos se fueron a un motel a las afueras de Springfield mientras decidían qué hacer. Hay un video donde Gypsy graba a Nick en el motel, riéndose, horas después de que mataran a su propia madre. Sin embargo, Gypsy explicó después que en esos momentos ella sentía muchísima libertad, además de que estaba llena de medicamentos que básicamente la sedaban. Para no tener el cuchillo con ellos, decidieron enviárselo por correo a la casa de Nick en Wisconsin. Luego tomaron un autobús hacia su casa. Su plan era quedarse en casa de Nick durante un tiempo. Para que no fuera tan extraño, Nick decidió decirle a sus papás que Gypsy estaba en situación de calle y que estaba sufriendo mucho abuso. Ya había pasado tiempo y nadie los estaba buscando, por lo que Gypsy le pidió a Nick que escribiera algo en la página de Facebook de su mamá para que las personas se enteraran de que había muerto. Nick decidió publicar "Esa perra está muerta". En la publicación, varios amigos de Didi estaban confundidos y con el tiempo empezaron a preocuparse. Luego, Nick decidió comentar en la misma publicación esto. Después de ver todo esto, las personas ya estaban mucho más preocupadas. Una de las vecinas decidió hasta ir a casa de Didi para ver qué estaba pasando y llamó a emergencias. Encontró que la silla de ruedas de Gypsy estaba ahí, lo que podía significar que la habían secuestrado. La policía logró entrar a la casa de Didi con una orden de registro y todo parecía estar bien. Sin embargo, poco tiempo después encontraron el cuerpo de Didi. Los conocidos de Didi estaban muy preocupados porque pensaron que Gypsy estaba secuestrada y no iba a poder sobrevivir sin todos sus tratamientos y sus medicamentos. Algo que ayudó a esta investigación es que la amiga de Gypsy, Alia, decidió hablar con la policía y contarles sobre Nick, el supuesto futuro esposo de Gypsy. Entonces, la policía rastreó la publicación de Facebook y descubrieron que la persona que publicó esto vivía en Wisconsin y era Nick. Fue fácil para la policía arrestarlos porque no se habían deshecho de la ropa ensangrentada del día del asesinato y se enviaron el arma a la casa de Nick. Fue algo muy sorprendente para los que conocían a Gypsy porque toda la vida pensaron que Gypsy no podía caminar. Sin embargo, sí salieron muchos artículos exponiendo todo el maltrato de Didi hacia su hija. Cuando llevaron a Gypsy y a Nick para confesarse, inicialmente Gypsy actuó sorprendida de que su mamá estaba muerta y al principio negó usar una computadora o un celular. Luego sí le contó a la policía que conoció a su novio usando la computadora y cuando empieza a trabarse, el policía le sugiere que sea completamente honesta con él para evitarse más problemas. Gypsy repetía constantemente que Didi y ella eran mejores amigas y nunca le haría daño. Con el tiempo empezó a hablar más y explicó que estaba teniendo problemas con su mamá porque no quería a su novio. Entonces decidió huir de su casa. Luego dijo que Nick en una ocasión le dijo que eran ellos contra el mundo y que él la iba a proteger y se iban a casar. Gypsy hasta llegó a decir que intentó parar a Nick de asesinar a Didi. Por otro lado, cuando Nick llegó a la interrogación, inmediatamente dijo que sí, que se había matado a Didi, pero que lo había hecho para ayudar a Gypsy. En julio de 2016, Gypsy finalmente se declaró culpable
y fue sentenciada a 10 años de prisión. En el 2024 va a tener la oportunidad de apelar su caso. Nick tiempo después explicó que se sintió muy traicionado por Gypsy porque básicamente le echó la culpa de todo el asesinato. En febrero de 2019, Nick fue sentenciado a cadena perpetua. La información de cómo Didi maltrató a Gypsy desde que tenía 3 meses de edad se publicó y muchas personas no estaban de acuerdo con que Gypsy estuviera en la cárcel. Gypsy ahora ha dado varias entrevistas y extrañamente se ve mucho mejor que cuando estaba bajo el cuidado de su mamá. También cuando la familia de Didi escuchó que había muerto, la mayoría estaba de acuerdo con que era algo que se merecía. De hecho, a ninguno de sus hermanos le importó cuando Didi murió. Nadie quería sus cenizas. Una de sus hermanas dijo que podían tirar las cenizas al inodoro y a ella no le importaba. Y bueno, este fue el famoso caso de Gypsy Rose. Muchas personas piensan que Gypsy, en lugar de estar en la cárcel, debería de recibir apoyo psiquiátrico por todo el trauma que recibió. Me encantaría saber qué piensas tú. ¿Crees que Gypsy debería de estar en la cárcel? ¿Que debería de simplemente recibir apoyo psiquiátrico? Y comenta también si ya viste la serie o el documental. En la parte de abajo les voy a dejar cómo se llama la serie y el documental por si no lo han visto y les interesa. Si quieres que investigue sobre algún caso en específico, ponlo en los comentarios. Muchas gracias por escucharme contar este caso.